Hola, buenas noches. Vamos a comenzar este tema. Es uno de los temas finales del libro. El tema es el final de los tiempos. Vamos a comenzar en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Este es un tema difícil, es un tema raro porque se presta a mucha especulación. Y es un tema en el que si nos ponemos a hablar todos y nos dejamos llevar, hasta nos hacemos expertos de cosas que realmente no sabemos. Cuando está muy claro, definido en las Sagradas Escrituras y en el Catecismo, toda la doctrina referente al final de los tiempos. Vamos a comenzar con una oración, con una lectura del Evangelio de Mateo, Mateo 24, versículo 36. De hecho, ahorita que estamos en fin de año, ya sabemos que en el Adviento los primeros dos domingos de Adviento tienen que ver precisamente con la escatología, son domingos de evangelio escatológico y este evangelio ya fue rezado, ya fue leído en la misa pasada. Mateo 24:36 dice, en cuanto al día y la hora, no los conoce nadie, ni los ángeles del cielo, ni el Hijo, solo lo conoce el Padre. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Entonces, desde aquí se resuelve la primer duda. ¿Cuándo va a ser? Nadie lo sabe. Puede haber revelaciones privadas, puede haber buenas intenciones, puede haber personas bien intencionadas que tratan de identificar las señales de los tiempos y hasta predecir una fecha o que no pasa de tal año. Nadie lo sabe. Nadie lo sabe, ni los ángeles ni el Hijo, solamente lo conoce el Padre. Bien, este tema vale la pena mucho para no caer en error, revisarlo desde la doctrina y desde las escrituras. Vamos entonces a revisar los principales numerales del Catecismo de la Iglesia Católica que hacen referencia al final de los tiempos y vamos a revisar también los principales versículos del Evangelio de Mateo en el capítulo 24, también que hace referencia al final de los tiempos. Vamos nada más para que sea más fácil este análisis y esta revisión, vamos a mantener en nuestra mente tres principios importantes con base en lo que hemos revisado en el Diplomado de Teología de la Gracia y Teología del Alma. El primer principio importante es que Dios es sustancia divina, no compatible con la sustancia humana. Al ser Dios sustancia divina y al ser el hombre sustancia humana, y es más, de una naturaleza caída, no hay un vínculo real de inicio, de contacto entre Dios y el hombre. Ese es el primer principio que vamos a mantener en la mente. Segundo principio, Dios crea la gracia como único elemento de contacto físico existente entre Dios y el hombre. Es decir, la gracia es el único elemento y es creado por Dios para poder entrar en contacto real y verdadero con el hombre. Y tercer principio, cualquier acto de Dios sobre el hombre es mediante la gracia y los diferentes tipos de gracia. Entonces, cualquier contacto que exista entre Dios y el hombre es a través de la gracia. Bien, con base en esto, vamos entonces a la primera parte. Vamos a primero a revisar los principales numerales del Catecismo de la Iglesia Católica que hacen referencia al final de los tiempos. Bien, ¿vamos bien hasta aquí? ¿Sí? Ok. Sí. Vamos al numeral 1038. Dice, está dividido en tres partes. Dice la primera parte, la resurrección de todos los muertos, de los justos y de los pecadores, precederá al juicio final. ¿Qué significa esto de que precederá? ¿Que será antes o que será después? Pues que será antes. Es decir, ¿cuándo es el final de los tiempos? Cuando venga el juicio final. Pero antes de eso, tú vas a poder ver, si te toca, a los justos y a los pecadores difuntos hasta ese entonces salir de sus tumbas o de alguna manera que regresen a la vida. ¿Alguien ya los vio? No, no los hemos visto. Entonces todavía no estamos en el final de los tiempos. Quizá falte un día, quizá falte un año, quizá falte un siglo, pero no hay certeza y esta es una de las primeras señales que narra el catecismo y está tomado
de Hechos de los Apóstoles, capítulo 24. Continúo con este numeral, dice: esta será la hora en la que todos los que están en los sepulcros oirán su voz, la de Jesús, y los que hayan hecho el bien resucitarán para la vida, y los que hayan hecho el mal para la condenación. Esto está tomado de Juan 5. La tercera parte del numeral dice: entonces Cristo vendrá en su gloria acompañado de todos sus ángeles. Serán congregadas delante de él todas las naciones, y él separará a los unos de los otros, como el pastor separa las ovejas de las cabras. Esta última parte del numeral, esta tercera parte del numeral, da una señal muy importante. Dice: entonces Cristo vendrá en su gloria acompañado de todos los ángeles. Al venir Cristo en su gloria acompañado de todos los ángeles, quiere decir que lo vamos a ver. No va a venir en lo secreto ni en lo oculto, será visible. Jesús será visible junto con su gloria, acompañado de sus ángeles. Entonces, mientras no veamos a Jesús en su gloria, acompañado de sus ángeles, no podemos decir que esa fecha ya llegó. Si no ha llegado, igual puede faltar un día, un año o un siglo, y nadie lo sabe con certeza. Este es el primer numeral que estamos revisando. Vamos al siguiente numeral, que habla también referente del final de los tiempos. El numeral 1039 también tiene dos partes que hay que revisar. Dice: frente a Cristo, que es la verdad, será puesta al desnudo definitivamente la verdad de la relación de cada hombre con Dios. Cada uno de nosotros tenemos una relación con Dios. En ese momento, cuando venga Jesús vestido de su gloria, acompañado de sus ángeles, será puesta delante de él al desnudo la verdad de nuestra relación con Dios. Es decir, se podrá clarificar, identificar y tener ahí presente con toda certeza cómo es nuestra relación con Dios. Y Jesús, que es el juez, será quien emitirá el juicio final. Y esta es la segunda parte, dice: el juicio final revelará hasta sus últimas consecuencias lo que cada uno haya hecho de bien o haya dejado de hacer durante su vida terrena. Como no hemos visto esto, pues todavía no estamos ahí. Ocurre que es muy común o muy frecuente cuando vivimos momentos de crisis sociales o de crisis internacionales, como esta que estamos viviendo de salud. De repente mucha gente se arriesga incluso, y hasta parece que hubiera un concurso de quién da la fecha más certera o más alarmante respecto del final de los tiempos, cuando sabemos que todo esto no está revelado, es un secreto, no hay forma de saberlo con certeza y sin error. Bien, vamos al numeral 1040. Dice: el juicio final sucederá cuando vuelva Cristo glorioso. Solo el Padre conoce el día y la hora en que tendrá lugar. Solo Él decidirá su advenimiento. Solamente el Padre lo decidirá. Y es más, esta parte nos dice entonces que ¿quién puede saberlo? ¿Quién puede adivinarlo? Cualquiera puede arriesgarse y tomar este partido y aventurarse, pero con certeza pues nadie, ¿sí? Entonces, sin duda todos nosotros hemos visto o nos han llegado videos o noticias, ya hasta por allí hay fechas, que el 8 de diciembre, que para Semana Santa del siguiente año, y son fechas arriesgadas, ¿sí? ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Sí? Ok. Numeral 1041. El mensaje del juicio final llama a la conversión mientras Dios da a los hombres todavía el tiempo favorable, el tiempo de salvación. Este es un numeral muy esperanzador, está tomado de la segunda de Corintios capítulo 6. Dice que una vez que se emita el juicio final, una vez que venga Jesús, vestido de toda su gloria, acompañado de sus ángeles, dice, el mensaje del juicio final llama a la conversión
mientras Dios da a los hombres todavía tiempo para la conversión, para la salvación. Entonces, el juicio final, el momento de la venida de Jesús, es un momento de conversión. Es un momento todavía en el que suena la última campanada para nosotros poder enmendar lo que se tenga que enmendar, para cambiar de rumbo lo que vaya equivocado. Entonces, esa es una gran señal. Y muchas veces estos mensajes que se hacen circular en redes sociales o en todos estos mecanismos, hablan de una catástrofe que no tiene vuelta de hoja o que no hay forma de remediarla. Sí, probablemente vaya a haber, como veremos ahorita más adelante, señales y catástrofe, pero ¿qué catástrofe más terrible sería que la perdición de un alma? Aquí estamos escuchando en este numeral que va a ser un tiempo de conversión, va a ser un tiempo de reflexión, un tiempo favorable para la salvación. ¿Ustedes habían escuchado esto? Pues es que normalmente escucha uno que, ay, qué terror, ¿no? Es lo que se escucha en las redes sociales, pero pues en el Apocalipsis, si uno lo estudia un poquito más, se dará uno cuenta que pues es un libro esperanzador, muy por el contrario de lo que se divulga, pues. Bien, vamos ahora a revisar, estos fueron los principales numerales respecto del final de los tiempos. Vamos ahora a las escrituras. Lo que se revela en las escrituras, específicamente en el Evangelio de Mateo, capítulo 24, es un capítulo largo, vamos a revisar aquí varios versículos. Dice, versículo 3, estando sentado Jesús en el monte de los olivos, se le acercaron los discípulos aparte y le preguntaron, dinos cuándo sucederá esto y cuál es la señal de tu llegada y el fin del mundo. Hasta los apóstoles estaban preocupados. ¿Y ya cuánto tiempo pasó? Y ellos estaban preocupados porque se veía que venía la persecución y se veían perseguidos ya desde entonces. Entonces, las persecuciones que ha habido, las guerras mundiales, las pestes mundiales, los conflictos sociales, va a haber siempre. Ninguna de esas señales es concluyente por sí misma como para decir, ya llegó, ya está aquí, si los mismos discípulos estaban preocupados. ¿Y qué les contesta Jesús? En el versículo 4 dice, Jesús les respondió, tengan cuidado y que nadie los engañe, porque muchos se presentarán en mi nombre diciendo que son el Mesías y engañarán a muchos. Entonces, aquí mismo Jesús dice, va a haber, ¿cómo se les llama? Falsos profetas. Va a haber falsos profetas que vengan en nombre de Jesús, diciendo que han sido escogidos, que ellos han tenido una revelación especial, que sobre de ellos se dictan verdades específicas. Pero dice Jesús, tengan cuidado que nadie los engañe. Ese es el versículo 4 de este capítulo. Tengan cuidado que nadie los engañe, porque sin duda somos muy susceptibles de vivir engaño. Pero también dice que va a haber quienes se van a presentar como el Mesías. Y sí, o sea, dentro del pueblo judío ha seguido habiendo algunos que se han dicho pues el Mesías. Sí, el Mesías, falsos profetas, claro. Hay hasta gobernantes, ¿no? Que se hacen llamar los salvadores universales, ¿no? Dice el versículo 6, oirán hablar de guerras y noticias de guerras. Tengan cuidado y no se alarmen. Todo ha de suceder, pero todavía no es el final. Entonces, como comentábamos hace rato, cuando viene una guerra mundial, cuando viene una guerra local, cuando vienen pestes, estamos muy tentados a decir, sí, ya es el final. Pues no lo sabemos, ¿sí? Dice este versículo, oirán hablar de guerras, de noticias de guerras, tengan cuidado y no se alarmen. Todo esto ha de suceder, pero todavía no es el final.
Y continúa diciendo, se alzará pueblo contra pueblo, reino contra reino. Habrá carestías y terremotos en diversos lugares. Esto es el comienzo de los dolores de parto. Sí quiere decir que debemos mantenernos atentos y que son momentos de conversión y momentos de pedir piedad, pero no nos dejemos engañar más de esto, ¿sí? Continúa diciendo el versículo 9 del mismo capítulo 24, los entregarán a ustedes para torturarlos y matarlos. Todos los pueblos los odiarán a causa de mi nombre. Entonces muchos fallarán, se traicionarán y se odiarán a muerte. Entonces seremos entregados para la tortura y para la muerte. Seremos odiados a causa del nombre de Jesús, ¿sí? Esta es una profecía puesta por él mismo. Y dice, entonces muchos fallarán. ¿Qué significa? Que muchos que se creen conversos en ese momento van a dudar y van a, ¿qué será la palabra? Renegar, darle la espalda al Señor, porque dice este versículo, entonces muchos fallarán, se traicionarán y se odiarán mutuamente. ¿Qué podemos decir de esto? Que caerán en pecado. Sí. A causa de la debilidad. Sí, el pecado de la desesperación, el pecado de la envidia de la gracia del otro. ¿Sí? Continúa el versículo 11, dice, surgirán, lo que estábamos comentando, surgirán muchos falsos profetas que engañarán a muchos. Y al crecer la maldad, se enfriará el amor de muchos. Esto está muy alarmante. Otra vez dice, al crecer la maldad, se enfriará el amor de muchos. Sí, porque ante la maldad dará miedo ser bueno, la gente, o sea, pues lo que vivimos a veces, ¿no? Ante tanta violencia que se está viviendo en el ambiente, ante tanta situación social difícil, pues como que ya uno le piensa en ayudar a otros, en a quién sí ayudar, a quién no ayudar, por qué nos roban, por qué no es esto, no sé. Sí, y nos podemos ver tentados hasta al querer mostrar nuestra fe, al querer mostrar nuestra esperanza, por no ser señalados, por no ser, como dice en el versículo anterior, por no ser torturado o señalado de muerte. Pero dice el versículo 13, pero el que aguante hasta el final se salvará. Entonces, sí van a ser momentos de prueba, momentos de conversión, momentos de salvación, y como dice este versículo, el que aguante, obviamente el que aguante en el amor de Dios hasta el final será salvo, se salvará. Bien. El siguiente versículo dice, cuando vean instalado en el lugar sagrado el ídolo abominable anunciado por el profeta Daniel, entonces los que viven en Judea que escapen a los montes. ¿Qué significa esto? Del ídolo abominable. Cuando vean instalado en el lugar sagrado el ídolo abominable anunciado por el profeta Daniel, entonces los que viven en Judea que escapen a los montes. Revisando el libro del profeta Daniel, habla de la abominación en el altar. Es decir, en la iglesia se vivirá abominación en el lugar santo, en el altar, en el sacramento del altar, en el momento de la Santa Eucaristía, en el momento de la celebración de la misa, habrá abominación. Y esa sí es una señal. Esa sí es una señal que hay que estar muy atentos. Hay que estar muy atentos porque va a ser también no tan simple, no tan fácil poder identificar
que se está llevando a cabo esta herejía, esta abominación en el altar. Habrá que pedirle iluminación a Dios, mantenerse en gracia, mantenerse dócil a las mociones del Espíritu Santo, porque esto va a estar complicado. Qué cosa tan rara. Y la vivimos. Habrá que estar atentos. Habrá que estar atentos porque no es fácil, y que Dios mismo nos diga, nos ilumine. Regresando al versículo anterior, el que aguante la prueba hasta el final se salvará. Ser dóciles a Dios para que Él sea quien nos indique. Bien. Continuando, uno puede decir entonces, a ver, pero entonces, ¿cómo poder tener certeza? Es que no hay forma de tener certeza. No hay forma de tener certeza de cuándo es el final, ni nos compete saberlo, ni nos compete identificarlo. Nos compete, y es parte del plan de Dios, mantenernos en amistad con Él, mantenernos en amor con Él, mantenernos unidos a Él a través de los instrumentos santos que son los sacramentos, a través de la iglesia y de la buena doctrina. El mismo Evangelio de Mateo da aquí 4 versículos, son 5 que quiero resaltar, que nos dan mucha tranquilidad en cuanto a esta cuestión del final de los tiempos. Primero, el versículo 14 del capítulo 24, Mateo 24, 14, dice: la buena noticia del reino se proclamará a todas las naciones, y entonces llegará el final. A ver, dice otra vez, la buena noticia, que es Dios mismo, la buena noticia del reino, se proclamará a todas las naciones, y entonces llegará el final. ¿Qué quiere decir? Pues que Jesús mismo es la señal. La buena noticia del reino es Jesús. Cuando ésta sea proclamada a todas las naciones, entonces llegará el final. Esta buena noticia es Jesús mismo. Voy a continuar. En Mateo 24, 21 dice: habrá una tribulación tan grande como no la hubo desde el comienzo del mundo hasta ahora, ni la habrá en el futuro. ¿Qué quiere decir? Que entonces sí es cierto que el final de los tiempos será mediante una tribulación. No será algo placentero, será un momento de tribulación tan grande como no se ha visto ni se verá en el futuro. Será la tribulación más grande. Entonces, hasta aquí van 2 puntos. La buena noticia, que es Jesús, será proclamada en todas las naciones y será acompañada de una tribulación mundial. Siguiente mensaje, en el capítulo 24, versículos 12 y 13, ya lo leímos, pero lo voy a resaltar otra vez. Y al crecer la maldad, se enfriará el amor de muchos, pero el que aguante hasta el final se salvará. A ver, aquí voy a hacer un alto. Hemos visto en el Diplomado de Teología de la Gracia que existe la vida ascética y la vida mística. La vida ascética tiene que ver con la operación y el actuar de las virtudes teologales y virtudes cardinales a través de la voluntad del hombre, es decir, fe, esperanza, caridad, prudencia, justicia, fortaleza, templanza, practicadas por el hombre en estado de gracia. Esa es la vida ascética, los actos de fe, los actos de esperanza, los actos de caridad en estado de gracia. Esa es la práctica de la vida ascética, y lo podemos resumir con la práctica de los sacramentos, de la oración, la lectura de la palabra y las obras de caridad. Esa es la vida ascética. La vida mística tiene que ver con el actuar de los dones del Espíritu Santo. El actuar de los dones del Espíritu Santo es por voluntad del Espíritu Santo. Y por lo general, lo hemos dicho de esta manera, cuando se presenta en un santito, vamos a recordar, por ejemplo, Santa Teresa de Ávila. Cuando se presenta en Santa Teresa de Ávila, el acto místico es un acto pasivo. Ella, lo recordamos en las películas, varias veces lo he dicho, ella está en el altar
limpiando el altar con la escoba, con el mechudo, con una franela, y de repente le llega el acto místico, el momento místico en donde ella queda privada por 10, 20, 30 segundos, parece que está viendo más allá de las paredes, no se mueve, no parpadea, está siendo objeto del actuar de Dios a través de los dones del Espíritu Santo durante esos 20 segundos, y una vez que terminan esos 20 segundos, ella recobra la voluntad. Es decir, durante esos 20 segundos, el acto pasivo, que es el momento que dura en este caso el acto pasivo, el acto místico, ella se mantiene pasiva y es el Espíritu Santo quien está actuando. Sin embargo, este numeral y los numerales anteriores hacen referencia a un punto que vale la pena resaltar. Me voy a regresar al anterior, que dice que la buena nueva será proclamada a todas las naciones. Vendrá Jesús en su gloria, lleno de ángeles, vestido de gloria, y todos lo veremos. Todos seremos conscientes de esto. Déjenme decirles que el cuerpo místico de Jesús, en su estado actual, es un cuerpo glorioso. Es un cuerpo glorioso, no es un cuerpo como el que Él poseyó cuando caminó como cuando Él caminó entre nosotros. Cuando Él caminó entre nosotros hace 2000 años, Él caminaba por las calles y se rodeaba de gente y la gente lo veía, porque poseía un cuerpo no glorioso. Una vez que Él resucita, sube al cielo y es llenado de gloria, posee un cuerpo glorioso. Este cuerpo glorioso no es visible por nosotros. Pero está diciendo el Evangelio que Él mismo vendrá, lleno de gloria, acompañado de sus ángeles, y se nos mostrará. La única manera mediante la cual nosotros, que estemos todavía en vida de tránsito, podamos presenciar un acto como este, es a través de los dones del Espíritu Santo. Por eso quise recalcar al principio de la sesión de que la única manera mediante la cual el hombre entra en contacto real con Dios es a través de la gracia y los dones que vienen junto con la gracia. Entonces, este acto será un acto místico. Este acto en donde Jesús se muestre en gloria acompañado de sus ángeles será un acto místico. Es decir, será un acto propiciado por los dones del Espíritu Santo. Pero a diferencia de Santa Teresa de Ávila, que se mantenía pasiva mientras ella era objeto del acto místico, en este acto del fin del mundo, cuando Jesús se nos muestre en gloria, rodeado de ángeles, va a ser un acto místico, pero, dice Mateo 12:13, el que aguante se salvará. Es decir, el hombre no estará pasivo, el hombre podrá decidir. El hombre allí, el justo, el pecador, el salvo, el no salvo, el creyente, el no creyente, el que conoce a Jesús, el que no lo conoce, podrá decidir. Y esta es una parte importante que muchas veces se nos pasa en alto. Entonces podemos decir que el final de los tiempos será cuando venga Jesús en toda su gloria, acompañado de sus ángeles, y nosotros como seres en tránsito todavía en esta vida terrenal, entremos en un acto místico, pero activo. No seremos pasivos, puesto que podremos decidir y podremos salvarnos si aguantamos hasta el final. ¿Qué opinan de esto? No está fácil. No está fácil, porque quiere decir que eso que vio Santa Teresa de Ávila y que la mantuvo absorta de no poderse mover, no poder responder, no poder actuar, no poder moverse, de ver tanta maravilla, tanta virtud en Jesús, tanta maravilla, tanta virtud en Dios, de las cosas propias de Dios, ahora las veremos. A los que les toque, lo podrán ver a Jesús en toda su gloria, rodeada de ángeles, lo cual significa que es un acto místico, pero se mantendrá activo. Se mantendrá activo, no será privado de su voluntad y él podrá decidir. ¿Sí? El siguiente versículo, Mateo 27, dice: porque como el relámpago que aparece de oriente y brilla hasta el occidente,
así será la llegada del Hijo del Hombre. Entonces, de un momento a otro, como el relámpago que surca el cielo y que cubre de luz toda la oscuridad de la noche, así será la venida de Jesús de un momento a otro. Todos lo veremos y podremos decidir. Podremos decidir, aún estando en este estado místico, no será un estado místico y entonces Pasivo, ¿no? No será pasivo. no será pasivo, será activo. Entonces, dice versículo 30, entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre. ¿En dónde va a aparecer? Abajo de la tierra no, va a aparecer en el cielo de manera universal. Dice, entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre. Todas las razas del mundo harán duelo y verán al Hijo del Hombre llegar en las nubes del cielo con gloria y poder grande. Entonces estamos hablando de que el hombre tendrá una visión de lo divino, una visión de aquello que es propio de Dios, y esto ocurrirá como un acto directo de Dios, como un acto sobrenatural sobre el hombre, lo cual es un acto místico. Será a través del actuar de los dones del Espíritu Santo, será un acto infuso en el hombre, en cada persona, a través de los dones del Espíritu Santo, porque si nos vamos a los postulados primeros con los cuales arrancamos la sesión, es la manera, es decir, Dios actuará y se revelará a través de los dones del Espíritu Santo en el actuar de cada persona, y entonces allí nosotros debemos de confiar en el consejo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos aconsejará, y confiamos, y lo confiamos por fe, nos aconsejará qué hacer, qué decir, cómo actuar para mantenernos firmes en esta prueba final. Será un suceso de tribulación, será un suceso doloroso, será un suceso propio de las cosas de Dios, en donde se manifestarán pues estas cuestiones místicas, y el hombre podrá decidir. El hombre podrá decidir. Será entonces, pudiéramos decir, como el purgatorio en la tierra, porque el mismo evangelio, ahorita lo vamos a leer, allí mismo Jesús, una vez que termine este tiempo de prueba, separará a justos de pecadores. A los justos los llevará con él y a los pecadores los apartará de él. Es decir, no habla de un purgatorio, habla nada más allí ya de separar justos de pecadores. Entonces, ¿se estará acaso, pudiéramos identificarlo de esa manera, adelantando el tiempo de purga para vivirlo en vida? No sé yo. ¿Para llegar directo al cielo? Pues es que así lo narra Pues la es que Escritura. como también habla de la gran tribulación, Habla de la tribulación, habla de la conversión. de la conversión. Y la verdad es que también la conversión te hace ver como dónde estás, Sí. y eso causa dolor. Y este saber dónde estás será revelado por los dones, o sea, la misma ley de Dios se nos revelará infusamente en el alma, y el hombre conocerá su estado de alma, su estado de gracia, su estado de santidad, y claro que va a causar dolor. ¿Sí? Lo vas a reflexionar cómo es que quieres seguir continuando. Uh-huh. Y entonces dice las Escrituras que el justo en medio del acto místico elegirá a Dios. Habrá justos que lo rechacen, habrá pecadores que en medio del acto místico se conviertan, y habrá pecadores que sigan renegando. Será un acto místico universal, ocurrirá de un momento a otro de manera diáfana, sobrenatural. Diáfana significa que nadie tendrá duda. Nadie tendrá duda de que es el fin del tiempo. Nadie tendrá duda de que Él es Jesucristo el Salvador, y nadie tendrá duda de que hay una oportunidad de conversión. Entonces, la única forma de tener la certeza de que estamos llegando al final de los tiempos, o de que estemos llegando al final de los tiempos, la única forma y la única señal certera
Pues es que esté sucediendo. Cuando esté sucediendo no nos quedará duda. Mientras no suceda, no hay forma de saber. Hasta una vez que esté sucediendo, ¿sí? Dice Mateo 24:30, entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre, todas las razas del mundo harán duelo y verán al Hijo del Hombre. Ahí está la puerta, ¿no? Ahí está. Harán duelo y verán al Hijo del Hombre llegar en las nubes del cielo. Entonces será un acto inconfundible, en lo visual, inconfundible en lo emocional, será una señal diáfana en el corazón, habrá certeza de lo que está ocurriendo. Todo hombre verá lo sobrenatural, todo hombre verá la señal de Jesucristo, verá su gloria, verá su poder. Todo hombre comprenderá sin duda y sin error de que Jesucristo es el Hijo de Dios. Todo hombre sabrá que Jesucristo es el Señor y que Jesucristo tiene las llaves del reino. ¿Cómo decirle que no? El justo lo adorará. A todo hombre, mujer y niño se le escribirá esta señal en lo más íntimo de sus corazones y de sus mentes. El pecador blasfemará contra Dios, contra su Hijo y contra el resto de los justos. Qué terrible, qué pecado tan grandísimo contra el Espíritu Santo, que viendo, oyendo, sintiendo, experimentándolo todo aún, se siga blasfemando. Qué terrible. Dice Mateo 24, versículo 22. Si no se acortara el tiempo, no se salvaría ninguno, pero en atención a los elegidos se acortará el tiempo. Entonces, si alguien les dice que el Mesías está allí o aquí, no le crean. Surgirán falsos mesías, falsos profetas, dice otra vez, surgirán falsos mesías y falsos profetas que harán milagros y prodigios hasta el punto de engañar, y si fuera posible, incluso a los elegidos. Versículo 24. Miren que los he prevenido. Si les dicen, miren, está en el desierto, no salgan. O miren, está en un lugar secreto, no hagan caso. Porque como el relámpago que aparece de oriente a occidente, brillará, así será la llegada del Hijo del Hombre. Donde esté el cadáver, allí se reunirán los buitres. Inmediatamente, versículo 29, inmediatamente después de esa tribulación, el sol se oscurecerá, la luna no irradiará su esplendor, las estrellas caerán del cielo y los ejércitos celestiales temblarán. Esto, las personas que estudian las Sagradas Escrituras lo traducen como que habrá señales visibles, inconfundibles, que solamente son atribuibles a Dios. Habrá señales sobrenaturales, prodigiosas, en el cielo y en la tierra. Y entonces, ¿cuál es la única manera de mantenerse firme ante todo esto? Una vida ascética constante es la única preparación. Los sacramentos, la oración, la limosna, el ayuno y las obras de misericordia. ¿Cómo ven? Una maravilla. No hay. Pero a mí me sigue conmoviendo pues el pensar que Dios hasta el último momento está siempre proporcionándonos todo, ¿no? El perdón, la conversión, La misericordia. su misericordia. Entonces, si hiciéramos un recuento de las diferentes etapas por las que ha pasado la humanidad, siempre se ha pensado que ya ese es el momento del final del mundo. Vivamos tranquilos, pero vivamos
Alertas. en alerta. Tranquilo no quiere decir desentendido. Vivamos en fe, vivamos en esperanza, pero como las novias previsoras, ¿sí? Con la lámpara encendida, con el aceite suficiente, porque nadie sabe ni el día ni la hora. Bueno, para terminar aquí mismo, en el cuerpo del libro que les estoy mandando, hace referencia a que cuando viene Jesús en su segunda venida y comienza a separar justos de pecadores y comienza el tiempo de la última oportunidad de conversión y de la última oportunidad de enderezar el rumbo, cada hombre, mujer y niño recibirá una misión especial para, en estos últimos momentos, trabajar a favor del reino. Va a haber quienes sean encaminados hacia la catequesis, va a haber quienes sean encaminados hacia una misión, va a haber quienes sean encaminados hacia la adoración. Es decir, aún en ese momento, aún en esos tiempos finales, Dios nos dará una misión específica para la construcción final del reino desde esta tierra. Bueno, pues entonces no nos queda más que mantenernos en estado de gracia, mantenernos en oración y ser dóciles a las mociones del Espíritu Santo, siendo muy cautelosos y estando atentos a que va a haber falsos profetas, va a haber falsas señales, va a haber incluso personas que obren milagros, pero ¿quién como Dios? Nosotros junto con Él, delante de Él. Que así sea, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.